bienvenidos a todos. Soy Antonio Cimorra, director de Agenda Digital de AMETIC. Es un placer teneros aquí para esta sesión en la que desde INCIBE nos van a comentar detalles sobre la convocatoria de compra pública precomercial de servicios de I+D+I en materia de ciberseguridad. Es una iniciativa en el marco y en el contexto de la colaboración que mantenemos desde AMETIC con INCIBE, muy fructífera, muy interesante, y también lo es esta convocatoria, y además tiene ciertas peculiaridades. Es algo que entendemos que es de gran interés el poder tener a Ignacio directamente para que nos cuente cuáles son las pautas, las bases de esa convocatoria, resolver las dudas. Es una convocatoria que está abierta hasta el 2 de diciembre, tiene un presupuesto previsto para esta segunda parte de la convocatoria en el año de 137 millones, pero bueno, luego todos estos detalles nos lo va a contar Ignacio. Es una sesión dirigida, orientada a lo que son los asociados de AMETIC, con especial foco e interés a algunos ámbitos que están aquí representados con sus presidentes o coordinadora, muy específicos, como son la Comisión de Ciberseguridad, que preside Javier Zurrieta, y tengo aquí a mi izquierda la Comisión de Innovación, que preside Luis Fernando Álvarez de Gascón, que le tenemos conectado online. Hola, Luis Fer. Y también desde esa Comisión de Innovación hay un grupo de trabajo específico de compra pública innovadora, que ha venido promoviendo también esta sesión, que coordina Noelia Escobar, que la tenemos también. Yo nada más, iré un poco coordinando, dando paso a los diferentes ponentes, pero las intervenciones realmente interesantes vienen ahora, ¿no? Entonces, vamos a primero una breve introducción, una breve, exposición de cuál es el rol que estamos desempeñando en cada uno de estos ámbitos que he citado, y voy a dar paso en primer lugar a los coordinadores. Luego, en la segunda parte, pues nos acompaña Ignacio González Ubierna, su director de Tecnología de Ciberseguridad de INCIBE. Nos expondrá, con tiempo, tenemos ahí el tiempo que considere, media hora si es suficiente, y luego sí vamos a abrir un turno de preguntas. A lo largo de la sesión podéis ir dejando las preguntas en el chat si queréis, si no, luego sobre la marcha pues iremos dando paso o palabra a los que podáis tener dudas. Sugiero y propongo y utilicéis el chat precisamente para podernos organizar mejor los tiempos y poder coordinar las preguntas que luego entiendo que hay. ¿Vale? Así que, sin más, pues, Luis, si quieres comentar. Sí, muchas gracias, Antonio. Buenos días a todos. Y, bueno, un agradecimiento especial, una vez más, a INCIBE y a Ignacio en particular por dedicarnos este tiempo y acompañarnos en esta sesión que ha suscitado tanto interés entre nuestros asociados. Como decías, Antonio, AMETIC está para prestar valor a sus asociados y organiza su actividad a través de diferentes comisiones que pueden girar en torno a áreas tecnológicas o mercados, y la ciberseguridad podría ser un ejemplo, o alrededor de temas transversales en la industria, como pueda ser la innovación. De manera que es perfectamente normal que en un momento dado haya pues, un solape de intereses, ¿no?, desde estos diferentes ámbitos asociativos. Y es un buen ejemplo, yo creo que una buena práctica, ¿no?, que colaboremos para poner en marcha este tipo de actividades. Por dar brevemente la perspectiva de algunas de las cosas que hacemos desde la Comisión de Innovación, simplemente compartir que, lógicamente, un tema recurrente son los diferentes instrumentos para el despliegue de las políticas públicas de apoyo a la innovación. La fiscalidad es un bestseller de todo tiempo, además con una coyuntura, yo diría que particularmente interesante en este momento. En otro tiempo dedicamos una actividad intensa para la definición, el despliegue de nuestras propuestas alrededor de los macroproyectos tractores. Lógicamente, programas europeos y de ámbito nacional pues, son un asunto también recurrente. Y, finalmente, la compra pública de innovación ha sido una de las, yo diría, reivindicaciones o propuestas, si se quiere, estrella desde la asociación, porque entendemos que es un instrumento muy potente que hasta ahora no se ha utilizado lo suficiente por
diferentes razones. En su día quizá por problemas presupuestarios, pero lo comentábamos en una sesión reciente. En algunos ámbitos de la administración quizá no ha existido la suficiente familiaridad con el uso de este instrumento, la confianza necesaria para avanzar en esta dirección. Y desde luego, bueno, pues el paso que INCIBE está dando con este programa es pues un ejemplo de este progreso, un ejemplo paradigmático, ¿no?, de este progreso en el impulso a este instrumento. Hay un espejo de esta falta de familiaridad en algunos ámbitos de la administración en las empresas. Lógicamente, las empresas también necesitamos pues acercarnos a las particularidades de este instrumento para sacar el mejor partido. No voy a extender mucho más. Creo que la importancia de este programa de compra pública de innovación por parte de INCIBE, pues salta a la vista de los números, de la ambición de los objetivos, y desde luego desde AMETIC tenemos el máximo interés en que nuestras empresas, en particular, todas las empresas del país, vamos, las nuestras empresas, centros tecnológicos, centros de investigación saquen el mejor partido de esta oportunidad, por supuesto también para la administración española. De alguna forma este instrumento combina, yo creo que diferentes ámbitos de acción y de interés, como es el desarrollo de una industria propia, al tiempo que la propia administración pues puede sacar partido de la mejor tecnología. Y por mi parte, nada más. Creo que mi compañero Javier Zubieta, pues probablemente de la óptica de la Comisión de Ciberseguridad quería aportar algo más. Muchas gracias. Pues nada, gracias Luis, gracias Antonio, muchísimas gracias Ignacio por acompañarnos. Desde la perspectiva de ciberseguridad, bueno, todo lo que está impulsando INCIBE, tanto en la parte de la actuación primera como en el resto de actuaciones, es un programa nunca visto hasta la fecha en España. Es cierto que programas parecidos o de otra, digamos, características o envergadura están en Europa, pero claro, en ese sentido yo creo que estamos todos de enhorabuena, tenemos que verlo como una única oportunidad que hay que aprovechar, ¿no? Digamos que nos la están pintando de una manera que tenemos que ser capaces de enganchar bien esta oportunidad para crecer como sector, para ayudar a la administración pública y, bueno, y para demostrarnos también un poco dentro de lo que es en el mercado que somos capaces de colaborar, ¿no?, los unos con los otros. A mí me consta muchísimo interés en tanto en la actuación 1 como todo lo que hay como todo lo que viene por llegar. Y en ese sentido, Ignacio, te agradezco mucho que te prestes a las posibles preguntas y esta sesión personalizada que me consta que os estáis dando, digamos, una buena panzada en INCIBE para hacer una divulgación como se merece de este instrumento. Y ya por último, el hecho de que aparezca innovación y ciberseguridad en la misma frase, bueno, pues a lo mejor para algunos podría ser obvio, para otros no es tanto, pero INCIBE es un poco lo que yo creo que es el nexo común. Y por lo tanto, Ignacio, pues por mi parte, cuando quieras, o no sé si cuando damos paso a Noelia primero. Gracias, Javier. Noelia Escobar, coordinadora del Grupo de Trabajo de Compra Pública Innovadora de AMETIC, que nos comenta también un poco de esta apertura y luego ya paso. No voy a repetir quizás términos, pero creo que es importante quizás poner el sello que es el momento único. Yo creo que es el mayor proceso de compra pública e innovación en este país. Y lo ha comentado mi antecesor, tenemos que aprovecharlo, o sea, no podemos, entre todo el ecosistema tenemos que hacer posible que esto sea posible y que el ecosistema, yo creo que algo importante es que movilicemos un ecosistema que es amplio. Yo creo que lo bonito de la actuación 2 es que tiene una visión muy abierta, de una forma integral, donde se introduce a los propios usuarios en el proceso, o sea, y los propios usuarios van a participar. Creo que también incidiría que hay que abordar estos enfoques con un enfoque estratégico. Esto no es una ayuda al uso, tenemos que cambiar o que perciba el ecosistema, y es lo que estamos haciendo en el Grupo de Trabajo Compra Pública, que cambiemos el chip. No se trata de una ayuda pública, sino se trata de un enfoque estratégico donde las actuaciones de I+D van a marcar la continuidad en un proceso de visión más allá. El comprador público, el contrato no es el fin en sí mismo de este proceso, sino que este comprador público es la llave que nos va a permitir entornos de prueba, testar soluciones con usuarios finalistas para poder abordar el siguiente paso, que es el importante, que es nuevos nichos de mercado, creación de nuevos mercados con nuevos productos y soluciones sello español.
Sin más, yo creo que, bueno, está dicho, momento único. Yo creo que desde el grupo de trabajo, desde mi posición en el grupo de trabajo Compra Pública en Ametic, os animo al ecosistema a que participemos, a que todos desde nuestras posiciones hagamos fuerza o aportemos lo que podamos para abrir este camino, y yo creo que tenemos 4 semanas para llegar, ¿no? Pues nada, pues ahora sí, Ignacio, nos cuentas esta convocatoria y luego ya abrimos esa ronda de posibles consultas. Pues primero, muchísimas gracias a Ametic y muchísimas gracias a todos por esta, no solo por esta magnífica presentación, introducción que habéis hecho, sino también por esta oportunidad que nos dais a INCIBE, pues, para poder difundir mucho mejor esta oportunidad realmente que estamos ofreciendo a toda la industria española. Entonces, sin más, antes de empezar mi presentación, me gustaría hacer un pequeño disclaimer, ¿no? Realmente de lo que vamos a hablar, de lo que voy a hablar durante mi presentación, es principalmente un pliego que ya está publicado en la plataforma de contratación del sector público. Ahí podéis ver, en la presentación podéis ver la URL donde está, ¿no? Entonces, si algo de lo que yo pueda decir parece, digamos, que no dice lo mismo que lo que está publicado, de verdad, lo que vale es lo que está publicado. Eso es lo legal, ¿vale? Seguramente es porque no lo he explicado bien o porque me he equivocado. Entonces, en cualquier caso, esto es el primer disclaimer que hago. Y luego, respecto de las preguntas que me podáis hacer, que yo voy a intentar contestar, aquellas que sepa contestar con toda la mejor voluntad que pueda, pero existe un canal abierto de preguntas que está también a través de la plataforma de contratación del Estado. Allí ya están publicadas y respondidas muchísimas preguntas de la gente que nos las está haciendo. Entonces, las preguntas que se contestan a través de la plataforma de contratación del sector público comprometen a INCIBE, pero las respuestas que os dé yo, cuidado, no comprometen a INCIBE, aunque las haga con la mejor voluntad. ¿Esto qué significa? Que si para vosotros hay una respuesta que es muy importante y que, por lo tanto, queréis que INCIBE esté comprometido con la respuesta, por favor, hacedla a través de la plataforma de contratación del sector público. Y si hay preguntas que se os ocurren después de esta presentación, también no dudéis en utilizar la plataforma y en veros las preguntas que han hecho otros, porque a lo mejor son preguntas que no se os han ocurrido, pero que sí que sirven para contestar alguna duda. Entonces, ya vamos un poco a lo que es la agenda de la presentación. Está dividida en 3 partes. Una primera, lo que voy a hacer es una pequeña introducción a la compra pública de innovación, 10 decimos ahí de INCIBE, porque es la que nosotros hemos sacado, ¿vale? Que es una introducción para ponerla en lo que es su marco. Y después ya voy a bajar directamente al pliego que actualmente está publicado y al cual podéis presentar ofertas hasta el día 2 de diciembre. ¿Vale? En un primero, pues contaré, en una primera parte contaré todo lo que es relacionado con el pliego, el objeto, características, cómo vamos a evaluarlo, adjudicación, etcétera. Y luego voy a contar lo que se llaman los retos, son los lotes, porque hemos sacado 30 lotes, o retos, o bueno, al menos no los voy a contar todos porque son muchos, pero intentaré hacer al menos en alguno, contarlo pues para que veáis de qué va. Entonces empezamos un poco con lo que es la introducción a lo que llamamos la iniciativa estratégica de compra pública de innovación de INCIBE, ¿no? Es decir, a esta estrategia que hemos hecho. Pero antes de contar lo que es la compra pública de innovación, me gustaría empezar por la parte negativa. ¿Qué es lo que no es? ¿Vale? Esto es importante. Esto, como muy bien ha dicho antes Noelia, esto no son ayudas. Es decir, si vosotros lo que necesitáis, queréis, ya tenéis un producto hecho, o sois distribuidores de un producto de un tercero, y lo que queréis es una ayuda para venderle o para implantarle este producto a un cliente vuestro, o vosotros sois directamente el usuario y lo que queréis es una ayuda para comprar o para implantar o para instalar ese producto de ciberseguridad, esto no es. Es decir, ya existen otros mecanismos a través de nuestra Secretaría de Estado, a través de Red.es, que están dotados de fondos y generalmente incluso de muchos más fondos para prestar este tipo de ayuda. Entonces, visto lo que no es, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que nosotros vamos a pagar? Nosotros vamos a pagar para que
vosotros, las empresas, podáis crear y desarrollar soluciones, y dentro de soluciones me refiero, me da igual que sean productos, hardware, software o incluso servicios innovadores. Por innovadores me refiero a que no existen hoy en el mercado. Y vamos a pagar todos los costes que tiene el desarrollo de esa innovación desde vuestra idea, a lo mejor ya tenéis parte hecho, pues desde esa mitad del camino que tenéis hecho, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que dejamos de pagar? Lo único, nosotros, es decir, pagamos hasta lo que son las pruebas en un entorno, y además que esto lo exigimos, en un entorno realista, al menos con un mínimo de un usuario final que pueden ser muchos. ¿Qué es lo que no pagamos? Lo que no pagamos son los costes de comercialización que vosotros vais a tener detrás. Es decir, lo que os cuesta comercializar eso, o si necesitáis crear una fábrica, yo que sé, para lanzar grandes, para construir de manera masiva. Eso es lo único que no pagamos. Es decir, nosotros pagamos lo que son, es decir, vamos a invertir, no es que pagamos, sino compramos, vamos a invertir para que vosotros podáis desarrollar esa solución. ¿Vale? Esto es lo importante. Existen 3 tipos de compra pública e innovación en Europa, ¿no? Es lo que se llama la compra pública comercial, la de tecnología encuadrada, la asociación. Esto, digamos, no tiene mucha importancia, pero el tipo que nosotros estamos aquí, para el que tenga interés, es lo que llamamos compra precomercial, compra pública precomercial. Por eso nos veréis que nos referimos como CPP, que son las siglas de compra pública precomercial. ¿Vale? Entonces, dentro de esta estrategia hemos hecho un diseño que partió principalmente a partir de lo que hicimos una consulta pública al mercado. En esa consulta pública al mercado, pues nosotros pedimos al mercado que nos dijeran qué tipo de soluciones querían ellos desarrollar, pues para distintos sectores, pues para pymes, para sectores estratégicos, para el sector público, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí tuvimos información para diseñar la estrategia. Y esta estrategia se ha plasmado en 2 pliegos. Uno, el que llamamos CPP1, que este pliego se publicó el día 1 de julio, pero que ya hemos recibido todas las ofertas, es decir, aquí ya no está abierta la oportunidad. Y otro, que es el que hemos publicado el día 2 de octubre, que es el que llamamos CPP2, y que aquí está abierta la oportunidad todavía para presentar ofertas hasta el día 2 de diciembre. En el CPP1, la estrategia son 2 estrategias distintas. En el CPP1, la estrategia era seleccionar hasta 20 empresas solventes, que llamábamos empresas tractoras, y estas empresas tractoras son las que podían arrastrar detrás suyo a otras empresas más pequeñas o a centros de investigación. ¿Vale? Entonces, la primera parte justamente consistía en que se presentaran esas empresas tractoras o consorcios para que les pudiéramos nosotros seleccionar. Ya han sido seleccionados y ahora solamente esas empresas son las que tienen que presentar proyectos. Pero claro, esta estrategia deja fuera, y así nos lo dijeron y con toda razón, pero ya lo sabíamos, deja fuera, por ejemplo, a las pequeñas empresas o a empresas que digan, oye, esta es mi idea, yo me quiero presentar solo, no quiero arrastrar conmigo a nadie más, ¿no? Entonces, para eso hemos hecho lo que es lo que llamamos la CPP2, que es la que ahora os voy a contar, ¿vale? Para presentarse a esta CPP2, que tiene más dinero que la anterior, ¿no? Tiene 137.200.000 euros, no hace falta, se puede, es decir, si alguien lo quiere, pero no hace falta ir con socios. Se puede ir con socios, o se puede ir con subcontratas, o se puede ir solo, como cada empresa considere. Y también hay una diferencia. En la CPP1, estas empresas tractoras tenían que presentar programas de investigación. Estos programas tienen varios proyectos. Aquí no, la CPP2 es un proyecto. Una oferta, un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿No? En 2021 nosotros hicimos la consulta pública al mercado y el diseño de la estrategia que íbamos a seguir. ¿Qué estamos haciendo en 2002? Ahí pone contratación, pero realmente lo que estamos haciendo es la licitación. Y ya se ha hecho la licitación del CPP1 y se ha cerrado las primeras ofertas y ahora estamos con la licitación de CPP2. Y entre finales de este año y comienzos del que viene, pues buscaremos directamente ya contratar, es decir, firmar los contratos a todos aquellos que hayan sido ejecutados, ¿no? Es decir, y entonces a partir de que se firman los contratos empieza ahí ya el trabajo de las empresas de ejecución. ¿Y hasta cuándo pueden estar ejecutando? Pues hasta el 30 de junio del 2026, que es el momento en el cual deben haberse acabado
todos los proyectos de I+D+I. Obviamente, después vendrá todo lo que tiene que ver con la comercialización. Entonces, vamos a entrar ya directamente en lo que es el pliego que está disponible, que es el que llamamos CPP 002/22, es el como está en la plataforma de contratación del Estado, que es mediante el cual nosotros queremos comprar servicios de I+D+I para que las empresas creen soluciones innovadoras de ciberseguridad. Es decir, aquí estamos hablando de 137.200.000 euros, repartidos entre 30 lotes o retos diferentes entre sí para dar cabida a muchísimas ideas distintas que recibimos en la consulta pública del mercado, diferentes, donde cada empresa puede encontrar donde mejor encaje o en qué retos mejor encaja si tiene más de una idea, y la ejecución hasta junio del 2026. Entonces, ¿qué es importante aquí? ¿Qué es lo que vamos a...? Pues una empresa solamente puede presentar a un único reto. Una empresa o grupo de empresas solamente pueden presentar una única oferta. Es decir, a un único lote, una única oferta. Pero sí que podéis presentar una oferta sí que os podéis presentar hasta un máximo de 3 lotes diferentes o de 3 retos distintos. A cada uno de esos retos solamente una oferta, ¿vale? Es decir, no hay ningún problema en que os presentéis a 1 o a 2 o a 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer en INCIBE? Es decir, ¿cómo vamos a invertir o a compartir los riesgos? Es muy sencillo. Nosotros vamos a pagar hasta un 96%, esto es el máximo, ¿vale? Hasta un 96% de todos los costes que para vosotros tenga este desarrollo de esta nueva solución. Esto significa que si es un proyecto que vosotros os cuesta 1 millón de euros y no nos habéis ofertado y vosotros nos habéis dicho que solamente queréis ir con el 4%, que es el mínimo, pues nosotros pagaríamos 960.000 euros, es decir, pagaríamos el 96% de los costes y vosotros el 4% restante, o sea, los 40.000 euros. ¿Cuánto va a invertir INCIBE en cada proyecto? Pues tenemos un mínimo y un máximo. El mínimo que nosotros vamos a invertir en cada proyecto es de 300.000 euros. Y el máximo de 1,5 millones de euros. ¿Esto qué significa? Daros cuenta que, como nosotros, el máximo, que es el 96%, si ponemos 300.000 euros, pues el proyecto mínimo que nos tenéis que presentar es de 312.500 euros. ¿Por qué? Porque el 4% son 12.500 euros y el 96.000 y el 96% son 300.000. Si vosotros tenéis un proyecto que os va a costar desarrollarlo 3 millones de euros, como solo vamos nosotros el máximo que invertimos es 1,5 millones, pues nos tenéis que escribir que vuestra coinversión va a ser el 50% y la nuestra el 50%. ¿Por qué? Porque no vamos a poner en un único proyecto más de 1,5 millones. Si dividimos los 137 millones entre 300.000 euros, nos da que el máximo de proyectos que vamos a poder financiar son 450. Si lo dividimos entre los 1,5 millones, pues salen 92. Claro, la fecha límite para presentar ofertas el día 2 de diciembre, pero yo os aconsejo que lo subáis a la plataforma antes por si tenéis algún problema, ¿vale? Y sobre todo que empecéis a hacer los DEUT y todo esto. Esto es importante porque si no podéis encontraros el trabajo hecho y que por problemas informáticos y todo lo que sea luego no se puede hacer. Y ya digo, los plazos de fin de ejecución, el 30 de junio del 2026, lo cual no significa que después no tengáis que trabajar con nosotros para los cierres administrativos y la justificación de los gastos. Hay un tema importante. En cada reto, en cada lote, tenemos que poder adjudicar al menos 2 ofertas distintas. Esto, si solamente hay una oferta válida, se va a quedar fuera. Es decir, este es, digamos, el único riesgo extraño que nos han pedido por temas de competencia. No podemos, lo tenemos que hacer así, ¿vale? Desde un punto de vista. Y esto es importante. El resultado que esperamos, pues sobre todo lo que queremos es una solución que luego vosotros podáis vender no solo en España, sino si es posible en el extranjero y que genere riqueza, sobre todo para vosotros y para generar nuevos productos. Y, por supuesto, tiene que ser una innovación. Hablamos de que tienen que ser TRLs inferiores a 6, por donde se empieza. Leeros, en el mismo pliego están descritos los que son los TRLs, pero si no os parece suficientemente bien, lo buscáis en Internet.
y ahí aparece lo que son los Technology Readiness Level o madurez de las tecnologías. Esto es, y queremos que lleguéis o a TRL7 o a TRL8, que son las pruebas en un entorno real. Imprescindible. Tienen que haber al menos un usuario final. Si hay más de un usuario final, mejor para vosotros, porque puntuaremos más. ¿Por qué pedimos usuarios finales? Pues, sinceramente, esto es que creemos que hacer un proyecto, si no hay un usuario final envuelto, que realmente sabe lo que necesita, que os lo cuenta, que colabora con nosotros y que está dispuesto a probarlo, creemos que las probabilidades de que ese proyecto tenga éxito comercial, aunque nosotros lo paguemos su desarrollo, pero realmente lo que queremos no es pagar, lo que queremos es que vosotros ganéis dinero vendiendo eso después. Y como mínimo, y claro, hay que conocer algo el mercado donde vas a vender tu producto. Si no, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitáis para participar? Pues lo primero que necesitáis es una idea capaz de resolver alguno de los 30 retos que están en el anexo 1 del pliego. Una idea si os presentáis a un reto, pero podéis tener hasta 3 ideas para 3 retos distintos. Esto es lo primero. Entonces, es leerse aunque los retos para ver en dónde mejor encaja vuestra idea o vuestras ideas, que en algunos casos hasta podría encajar en las. Y luego, obviamente, lo que hemos hablado, necesitáis al menos tener un usuario final, ¿vale? Que desde el principio os firme una carta de que va a colaborar con vosotros, primero porque va a ayudar a nosotros, nos va a dar una evaluación, va a evaluar cómo va el proyecto en cada una de las etapas y va a ser quien va a participar en las pruebas finales, ¿vale? Luego, obviamente, tenéis que tener capacidad para presentaros, es decir, tenéis que tener solvencia. Pero aquí hemos trabajado todo lo posible para reducir la solvencia, todo lo mínimo que jurídicamente nos ha sido posible. Es decir, tanto la solvencia técnica como la solvencia económica, y no solo eso. Además, es importante que tengáis en cuenta que a lo mejor no cumplís una solvencia, pero si vais con un partner o incluso con una subcontrata, si esa subcontrata cumple la solvencia, con eso a nosotros nos sirve. Eso sí, entonces tendréis que meter su información al principio en el sobre A, es decir, en el DEP, ¿vale? Pero aquí hemos tratado de resolverlo, de eliminar todo, de coger la solvencia mínima posible que jurídicamente nos ha resultado posible. Y luego, por supuesto, tenéis que ser capaces de hacer la aportación económica en cuestión, es decir, vuestra conversión mínima del 4%, que puede ser superior, y cuando acabe el proyecto, cuidado, que os vamos a pedir un royalty del 1% ¿de qué? No de lo que vendáis. Bueno, si el proyecto es de 1 millón de euros, habéis ido al 4%, nosotros hemos puesto 960.000 y vosotros 40.000, el 1% de 1 millón de euros son 10.000 euros. ¿Esto qué significa? Que cuando acabe el proyecto, es decir, a partir del 30 de junio del 2026, durante 5 años, os vamos a pedir que entre esos 5 años nos paguéis ese royalty, que si es en este proyecto de 1 millón de euros con 1%, serían 2.000 euros al año durante 5 años. Seguimos. Bueno, alguien se puede preguntar, ¿y por qué hacéis esto? Que no parece que vayáis a ganar mucho dinero, también por razones puramente jurídicas relacionadas con lo que es la compra pública de innovación, pero obviamente nuestro objetivo no es ganar dinero con los royalties. Nuestro objetivo es que vosotras, las empresas, que desarrolléis y que innovéis productos que luego podáis vender a vuestros clientes y ganar mucho dinero con ellos. El Estado ya ganará dinero a través de los impuestos, o como sea, que lo haga. ¿Vale? Entonces, los momentos del proceso en el que estamos ahora. La oferta que hay que, es decir, la oferta. Tenéis que hacer la oferta y subirla a la plataforma de contratación del Estado. Luego vendrá toda la parte nuestra, que es evaluar la oferta. Ahí ya sí que os pediremos una serie a todos, evaluar la oferta, decidir quiénes son los adjudicatarios y a los adjudicatarios pues les pediremos una serie de documentación, ¿vale? Y termina con la firma del contrato, que es la parte de contratación, y empieza lo que es la parte de ejecución. Estas son las 3 grandes fases que tenemos. Entonces, la fase 1, que es la de oferta. Pues, como en todos los pliegos, prácticamente pues tenéis que presentar 3 sobres. El sobre A son principalmente esto del DEU, son todas las declaraciones de capacidad y de solvencia. Pero os pedimos que las demostréis. Nos vamos a fiar es una declaración responsable. No os pedimos en este momento, ¿vale? Solamente se les pedirá que lo demuestren a los que hayan resuelto adjudicatarios. Os las leéis y si vosotros veis, pues declaráis
responsablemente y lo cumplís. El sobre B, que es donde están todos los documentos relativos a la descripción del proyecto y relativos a cómo luego lo vais a vender, etcétera, etcétera, a quiénes son vuestros usuarios finales con los que vais a probar, y esto es lo que nosotros vamos a evaluar de una manera subjetiva, podríamos decir, pero esto está todo muy bien descrito, cómo lo vamos a hacer en los anexos, en el pliego, ¿vale? Y finalmente el sobre C, con lo que son los criterios sujetos a fórmula directamente, ¿vale? Después, obviamente, dentro del trabajo nuestro, que tendremos que abrir los sobres A, esto será muy fácil, porque todos nosotros nos lo vamos a creer, vendrá la evaluación de las ofertas que haremos nosotros y generaremos la propuesta de adjudicación. Y a partir de la propuesta de adjudicación a todos los adjudicatarios será, por ejemplo, cuando os pediremos, oye, pues envíame ya las cuentas para ver que lo que me dijiste de la solvencia económica corresponde. Oye, envíame pues la demostración de la solvencia técnica, etcétera, etcétera. Pero solo a los adjudicatarios, no a todas las personas que se presenten, ¿vale? Entonces, las solvencias, leeroslas en el pliego, son, como dije antes, pues realmente las más pequeñas que hemos podido encontrar y que solamente las tenéis que demostrar si sois adjudicatarios única y exclusivamente. En cuanto a cómo vamos a valorar los sobres B, que es el subjetivo, hemos bajado y como veréis está muy, muy descrito en el pliego, mucho más descrito que lo que está aquí. Y obviamente lo que es la parte pura de fórmula, también podéis ver en el pliego cuáles son esas fórmulas. Pero en vez de, como podéis leer qué es lo que nosotros vamos a valorar, y por cierto, los técnicos que os hagan la evaluación, lo único que se van a leer es el pliego, con lo cual vais a ver exactamente cómo van a pensar los pliegos, los técnicos que hagan la evaluación. Entonces, ¿pero qué es lo que no os decimos en el pliego? Es decir, por ejemplo, en el pliego no dice que nosotros vayamos a dar más puntos porque nos presentéis un proyecto más barato o un proyecto más caro. Es decir, podéis presentar un proyecto en el cual nosotros pongamos 300.000 o en el cual nosotros pongamos 1,5 millones. Pero eso no va a influir en la puntuación. Lo que va a influir es exclusivamente lo que dice el pliego que vamos a valorar. Es decir, la descripción del proyecto que vosotros nos hagáis. El impacto socioeconómico que nos digáis que va a tener el proyecto y que nos lo creamos. El plan de pruebas con los usuarios finales. El plan de transferencia de resultados. Un proyecto, un presupuesto que tenga sentido, ¿no? Y los usuarios finales aportados. Y daros cuenta que aquí hay que pasar de unos umbrales mínimos. Si no pasáis de los umbrales mínimos, da igual porque vuestro proyecto no pasa, por lo que sea, no es innovación o lo que sea. Entonces, y luego, obviamente, está en el sobre C. ¿Qué es lo que va por fórmula? Pues la conversión que vosotros decidís, que sea superior al 4%, o si queréis aumentar ese royalty del 1%. Es importante que os deis cuenta que el subir un 1% de los royalties o el subir un 1% la conversión os da lo mismo. Es decir, la diferencia está en que en la conversión nos gastéis vosotros el dinero y con los royalties ya nos los gastaremos nosotros dentro de 5 años, ¿no? Pero también es cierto que con la conversión tenéis que poner el dinero ahora y con el royalty ya lo pondréis dentro de 5 años. Pero bueno, esto es para sacar más puntos. ¿Va a ser muy importante sacar más puntos? Pues no lo sé, va a depender de las ofertas que nosotros recibamos. Si entráis en... ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir adjudicando ofertas válidas hasta que nos gastemos los 137 millones. ¿Esto qué significa? Que si nos entran ofertas válidas por menos de 137 millones, independiente, mientras tu oferta haya pasado el umbral mínimo, pues estás dentro. Es decir, vas a ser adjudicatario siempre y cuando hayas pasado el umbral mínimo. Pero solamente tendrá interés lo de la puntuación si tenemos ofertas por más de 137 millones y entonces tienes que competir con otra empresa para obtener esta financiación. Entonces, ahí es en el único caso en el que va a jugar la puntuación que debe. Entonces, aquí, sinceramente, no sabemos si vamos a tener ofertas suficientes para pasar los 137 millones. Ojalá lo supiéramos y os lo pudiera decir, ¿no? No lo sabemos. Aquí cada uno tendréis pues que pensar cuál es vuestra estrategia, cómo y por qué. ¿Perdón? Sí, no lo sé, pero ojalá lo supiéramos, ¿eh? Hay opiniones diferentes dentro de la empresa, ¿eh? Ya os lo digo, que no lo sabemos. Entonces, una vez que habéis sido adjudicatarios, viene el proyecto. El proyecto se tiene que desarrollar en 3 etapas.
La etapa 1 es la más fácil y la más sencilla. Y es que nos vais a tener que presentar un proyecto pues, ya de ingeniería de todo lo que vais a hacer, así de claro, y además un informe de una empresa externa que están puestos cuáles son las que se admiten, que diga que eso que vosotros estáis haciendo es invasible. Así de claro. Este proyecto de ingeniería nosotros vamos a pagar hasta un máximo, junto con este informe, de 25.000 euros, sin ningún problema. Este proyecto se evalúa y si pasa la evaluación, se evalúa tanto por vuestro usuario final como por nosotros, y si pasa la evaluación, pasamos a la etapa 2. La etapa 2 es la que tenéis que terminar por elaborar un prototipo de laboratorio. Aquí no decimos cuánto dinero, eso dependerá de vuestro presupuesto. ¿Vale? Una vez acabada la etapa 2, pasa lo mismo. Existe una evaluación, tanto por parte nuestra como por parte del usuario final que vosotros hayáis aportado, o incluso nosotros podemos pediros y obligaros a que uséis otros usuarios finales adicionales. ¿Vale? Si pasáis a la etapa 3, pues la etapa 3 ya es la verificación y demostración del prototipo en un entorno operacional, que como mínimo tiene que ser el de vuestro o vuestros usuarios finales. Y aquí es donde para nosotros acaba el proyecto que nosotros financiamos. Porque una vez apagado esta parte, ya os toca a vosotros lo que es la comercialización y ganar dinero. Y tener un éxito brutal en el mercado. O venderle el proyecto a otra empresa más grande, lo que vosotros consideréis que ahí nosotros no entramos. ¿Vale? Entonces, el proyecto de ingeniería de detalle, pues tenéis que presentar el proyecto de ingeniería, acreditar que el proyecto es I+D, los informes de evaluación emitidos por los usuarios. En la etapa 2, prototipo al menos en TRL6, informe de evaluación emitido por los finales y actualizar el plan específico de transferencia de resultados y de plan de producción. Y por fin, el final, ya lo que nos vais a entregar en el final, ese ya es todo probado con los informes de las pruebas, las evaluaciones. Nosotros, ¿cuándo pagamos? En la etapa 2, pues obviamente correremos con los costes que hayáis tenido hasta el final de la etapa 2, es decir, en el porcentaje de conversión que vosotros nos hayáis dicho que queréis que tengamos nosotros. ¿Vale? Y cuando haya acabado la etapa 3, exactamente para los costes correspondientes de la etapa 3. Pero el proyecto puede acabar en cualquier momento, puede acabar al fin de la etapa 1, donde se paga hasta el máximo que hayáis puesto, al fin de la etapa 2 o al fin de la etapa 3. Cuando acabe el proyecto, al fin de la etapa 2 o al fin de la etapa 3, os vamos a pedir un informe favorable de una auditoría externa contable, de un auditor de estos del ROAC, ¿vale? Mi consejo es cierto, nosotros esto, pues si termináis en la etapa 3, pues esto os lo pediremos a partir de junio del 2026. ¿Por qué? Pues porque nos vais a tener que demostrar todos los gastos que habéis tenido en el proyecto. Esto es lo mismo que se hace con los proyectos europeos. Pero yo os aconsejaría que una vez que hayáis sido adjudicatarios, pues hablad antes con un auditor para que él os diga qué es lo que tenéis que abordar. Es decir, cuál es la documentación, porque si no, os puede ocurrir que llegue finales del 2026 y que no tengáis las nóminas, no tengáis las facturas, no tengáis... En cambio, si habláis con el auditor al principio, ya os dice, guarda esto, de esta forma, etcétera, etcétera. Hay un tema que dentro del pliego, la verdad es que hace falta poner mucha atención para leérselo y entenderlo y entresacar qué es lo que queremos decir, ¿vale? Aquí hay una gran parte de cláusulas que deberíamos poner por necesidades jurídicas y para evitarnos problemas. Y esto es lo que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual e industrial, ¿vale? Que ahí podéis ver, pues incluyen patentes, modelos de utilidad, marcas, bases de datos, derechos de autor, etc. Pero yo voy a intentar resumir todo eso, pero ya os vuelvo a decir que lo importante es lo que pone el pliego, ¿vale? Pero yo lo voy a resumir de una manera mucho más fácil. ¿A quién pertenece la propiedad intelectual? Todos los derechos de explotación de toda la propiedad intelectual. A vosotros. No a INCIBE. Es decir, son vuestros. Es decir, todas las patentes, etcétera, todos los derechos os pertenecen a vosotros. ¿Qué es lo único que nosotros pedimos? A priori, pues obviamente el royalty. Y el royalty mínimo es ese 1% que os comenté antes sobre el presupuesto
del proyecto, que nos tenéis que pagar en los 5 años después. No es un royalty sobre lo que vendáis, ni sobre beneficios, ni nada. ¿Podrían los derechos de también qué es lo que tenéis que hacer y os comprometís a hacer? Pues lo que pone ahí, esfuerzos razonables para explotar de manera adecuada y suficiente y diligentemente todo lo que las soluciones que hayáis deseado. En caso de que durante 5 años a partir de la finalización del proyecto no hayáis hecho esfuerzos razonables para esa comercialización, entonces nosotros sí que podríamos hacer eso que se llama vocación callback, nosotros digo INCIBE, y podríamos, y que implicaría que tendríais que pasar todos los derechos sobre la propiedad intelectual a nosotros. Pero ¿esto qué significa? Si el proyecto acaba el 30 de junio del 2026, tenéis 5 años hasta el 30 de junio del 2031 para hacer esfuerzos en comercializar lo que habéis hecho. Por favor, el objetivo de todo esto es que vosotros comercialicéis el producto. Y si no tenéis intención de comercializar el producto, es que no os merece la pena, creo yo, entrar aquí. Y también pues nos quedamos una licencia de uso gratuita para nosotros, pero sin servicio. En caso de que la necesitemos, pero bueno, no creo que haya muchos, dependerá de cuál sea vuestra solución, el que la usemos o podamos usar. No tiene mucho sentido. Entonces, resumiendo, enfoque por retos que os tenéis que leer en lugar de por actuaciones o en lugar de grandes empresas. Que mientras haya ofertas válidas, nosotros vamos a seguir adjudicando siguiendo el procedimiento descrito en el empleo. Al menos, por favor, tiene que haber 2 proyectos por cada reto. Si no, podemos encontrarnos un problema. Los retos pueden quedar desiertos o pueden tener muchísimas ofertas y que nosotros adjudiquemos a todas las ofertas. Aunque en un reto me vengan 20 ofertas, mientras sean independientes entre sí, las podemos adjudicar siempre y cuando haya dinero disponible. A ver qué más temas así importante. La ejecución en 3 etapas, proyecto de ingeniería, solución validada en cada etapa, un plan de transferencia al mercado que tenéis que hacer, auditoría externa al final. Este es un poco el resumen de todo lo que os he contado. Y si tenemos tiempo, voy a contar solamente un reto, pero solamente para dar una idea. Digo uno porque tenemos 30 retos explicados, ¿vale? Que aquí hemos metido mucho esfuerzo en explicar los retos y para intentar dar ideas, pero no es obligatorio, en cada reto hemos metido casos de uso, ejemplos de casos de uso y ejemplos de funcionalidades. ¿Significa eso que hay que adaptarse a un caso de uso de los que ponemos? No, no son nada más que ejemplos para intentar dar ideas. ¿Que tenéis que implementar esas funcionalidades? No, no son nada más que ejemplos para intentar daros ideas. Lo único que tiene que hacer vuestra idea es encajar más o menos en el reto. Y nada más. Y luego ser innovador y que nos la vendáis bien, por favor. Entonces, hay 30 retos, ¿vale? Aquí como podréis ver la presentación, pero a lo mejor es que os que os lo leáis en el anexo 1 del pliego. Pero hay hay 12 retos que son muy similares, que están al final, que son lo que hablamos servicios de ciberseguridad, pero que están divididos en servicios de ciberseguridad para diferentes sectores o subsectores, ¿vale? Entonces, como son 12, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, hay uno que habla de servicios de ciberseguridad para los hospitales. ¿Esto qué significa? Imaginaros que vosotros sois una empresa que conocéis hospitales, pero podéis ir a cualquier sector o subsector que los hay. Pues que por alguna razón, porque son vuestros clientes favoritos, porque tenéis a un hermano que trabaja allí, no lo sé, pues conocéis muy bien, digamos, todas las tecnologías que utilizan los hospitales, cómo son sus procesos, qué es lo que hacen, y entonces sabéis qué es lo importante, es decir, qué es lo que tiene un riesgo grande en caso de que haya un problema de ciberseguridad y lo que no tiene un riesgo grande, y entonces sois capaces de pensar en un servicio especializado para hospitales donde sabéis exactamente qué tipo de componentes poner, por ejemplo, pues para las máquinas de radiografía, para cuando se instalen los marcapasos, para la parte de las citas, y que os van a dar unas alarmas
pues que vosotros programáis y no programa nadie más, porque vosotros sois los especializados en hospitales, y además, como vais a saber vosotros lo que es muy importante o no, porque conocéis muy bien cómo trabajan y como conocéis sus procedimientos, vais a saber a quién llamar en ese momento para darle un servicio maravilloso, pues aquí a lo mejor tenéis una oportunidad magnífica para diseñar un servicio especializado para un sector que es innovador porque tenéis un conocimiento diferencial. Esto es un ejemplo, pero igual que os he dicho, para hospitales puede ser para empresas de agua, puede ser para temas relacionados, yo que sé, con gasolineras, o puede ser para lo que a vosotros, yo que sé, para barcos, ¿no? Pues yo pienso en un barco y digo, pues hace falta saber con todos los subsistemas que tendrán los navíos o los submarinos, ¿no? Pues si alguien lo conoce y se lo sabe, que yo no me lo sé, y seguro que hay muchas empresas que prestan servicios de eso, generalistas, están muy especializadas en sistemas IT, pero no en sistemas industriales o en sistemas de barco, pues hay una oportunidad para el que tenga conocimiento. Fijaros que os lo digo, para el que tenga el conocimiento que le permita diseñar una solución competitiva. Y como tú eres tan competitivo, esa solución, porque va dirigida a un sector, no a un país, vas a ser capaz de venderla para proteger, si hablamos de los barcos españoles, yo qué sé, los transatlánticos o los que se dedican a transportar contenedores, los españoles. Pero como estáis tan especializados, vais a ir a los de empresas navieras extranjeras y vais a ser capaces de demostrarle, porque vosotros sois mucho más competitivos y vais a dar un mucho mejor servicio. Y vais a ser capaces de venderle también. Entonces, esto es un ejemplo de reto, ¿eh? Si alguien tiene interés en que le explique a algún otro, pues estaré encantado. Recordatorios importantes. La presentación de ofertas hasta el día 2 de diciembre, por favor, subid antes, trabajad antes con la plataforma, y la ejecución del proyecto hasta el 30 de junio del 2016. Muchas gracias por la atención y estoy encantado de intentar responder a cualquier pregunta que cualquiera de los asistentes tenga.